Decir que el aborto es una moda es desconocer la historia. La interrupción voluntaria del embarazo no es una tendencia actual, es una práctica que ha existido en todas las culturas y todas las épocas. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo no es su existencia, sino la forma en la que las sociedades lo han entendido, permitido o penalizado. Igualadas, vengan les cuento 5 historias de cómo nuestras antepasadas abortaban. Hay evidencia histórica de que en el papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos y extensos, con más de 700 fórmulas y remedios, hablaba del aborto. No mencionaba explícitamente la palabra porque es un término que se empezó a usar mucho después, pero sí el procedimiento. El texto, que data de 1550 a.C., describe métodos mediante los cuales la mujer evacúa el concebido en la primera, segunda o tercera menstruación, recomendando hierbas, vegetales, duchas vaginales y supositorios. No hay evidencia de que el aborto fuera condenado moralmente en esa época, pero sí se concebía dentro de la regulación para proteger la salud de las mujeres. También hay evidencia de que las mujeres egipcias conocían muy bien los métodos anticonceptivos y abortivos, los cuales ayudaban a limitar la descendencia no deseada. En estas zonas existía la planta medicinal silfío, conocida por los romanos como la serpicio. Se usaba como condimento, medicina y también para interrumpir embarazos no deseados. Era tan valiosa que se convirtió en la base económica de toda una ciudad, Cirene, lo que hoy vendría siendo Libia. Aparecían monedas y se decía que valía su peso en oro. La arqueóloga Lisa Briggs del Museo Británico cree que uno de los factores detrás de su altísimo valor fue justamente sus propiedades abortivas. Las mujeres lo usaban, lo buscaban y con el tiempo la demanda fue tal que la planta desapareció por completo. El aborto también fue un debate entre los filósofos de la época y no lo veían como una cuestión absoluta, sino como algo que dependía del momento en el que se consideraba que iniciaba la vida. El propio Aristóteles escribió en su obra Política: cuando las parejas tienen hijos en exceso, que se procure el aborto antes de que hayan comenzado el sentido y la vida. Lo que puede o no hacerse lícitamente en estos casos depende de la cuestión de la vida y la sensación. Pero cuando se oponían al aborto en esas épocas, muchas veces no era por la defensa del derecho de la mujer sobre su cuerpo, sino porque el progenitor no quería perder su descendencia. O sea que tampoco es nuevo que no se piense en la autonomía de la mujer. Pero eso es otra historia. En la civilización azteca, mucho antes de la colonización europea, existían conocimientos sobre plantas con efectos abortivos. Por ejemplo, una de las plantas más conocidas era el barbasco. Se usaba para facilitar el parto y en altas dosis para interrumpir el embarazo. Según estudios históricos y etnobotánicos, el barbasco contenía precursores de hormonas como la progesterona. De hecho, en el siglo XX fue clave para crear los anticonceptivos modernos. También hay registros de una figura femenina, Temazcal, la diosa asociada a los partos, la medicina y las plantas curativas. Algunas tradiciones la recuerdan como la que daba las hierbas para abortar y era reconocida como una partera o curandera divina. Eso sí, aunque se sabe que estas prácticas existían, no hay pruebas documentadas de que el aborto estuviera legalmente permitido, ni de que estuviera completamente aceptado. Tampoco hay evidencia sólida de que se castigara con la muerte, como se repite a veces. Los relatos cuentan que las mujeres africanas esclavizadas durante la época de la colonización usaban el aborto para protegerse de las violaciones de los esclavistas y para no ser obligadas a tener hijos o hijas que fueran esclavizadas. Ellas encontraron en las plantas medicinales una manera de cuidarse y resistir, tradiciones que llevaban con ellas desde África. Para ellas, el aborto era una forma de defensa. Llevaban con ellas plantas medicinales que llevaban en sí mismas la historia del cimarronaje y la lucha por la libertad. Se suele creer que el cristianismo siempre ha condenado el aborto de manera absoluta, pero investigaciones muestran que esa visión simplista no refleja la realidad histórica. La historiadora Mirth Galland estudió fuentes medievales irlandesas y encontró relatos de santos y santas que interrumpían embarazos como parte de sus milagros. Algunos ejemplos son los de Santa Brígida. En su primera biografía, publicada alrededor del siglo VII, en uno de los pasajes dice que una monja quedó embarazada tras quebrantar su voto de castidad. Brígida la bendice y el embarazo desaparece sin nacer y sin dolor. O el de San Ciarán. Se cuenta en los textos que una monja que fue violada por un rey quedó embarazada y Ciarán intervino. Con la señal de la cruz presionó el vientre de la mujer y vació el útero. También hay versiones menos explícitas en las que el embarazo simplemente desaparece. Pero ojo, porque estos relatos no son ni crónicas médicas ni legales. Están escritos siglos después con propósitos religiosos o morales, no específicamente para documentar prácticas cotidianas. Entonces, igualadas, después de todo este recorrido queda claro algo: el aborto no es moderno y no es un invento reciente. Las leyes, las creencias y los moralismos han cambiado de posición
muchas veces. Pero lo que no ha cambiado es el intento constante por controlar la autonomía de las mujeres. Lo más duro es que mucha de esa sabiduría fue borrada o demonizada. Las plantas abortivas se volvieron veneno. Las parteras y curanderas, brujas. Y los relatos de aborto fueron o censurados o reinterpretados. Las mujeres siempre han buscado caminos para decidir y la lucha por ese derecho no empezó ayer.